es un conversatorio sobre el tema de cultura de paz y resolución de conflictos. Tenemos dos expertos, cada uno desde su ámbito, pero es realmente un privilegio contar con sus aportes el día de hoy. Un aspecto principal es que el mantenimiento de la paz y la construcción de la paz hoy en día son objetivos multifuncionales, porque el tema se ha hecho mucho más complejo. Hablar de conflicto, podemos hablar de ciberconflictos, hablar de guerras, pero hay guerras de guerrillas y todo tipo de conflictos armados entre grupos civiles en los países. Es mucho más difícil hoy en día catalogar o entender todas esas dimensiones. Hace algunas décadas, ya en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la UNESCO se partió de este famoso diagnóstico, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. La primera pregunta sería muy general y tiene que ver con qué significa erigir baluartes de la paz hoy en día. ¿Qué significa para ustedes resolución de conflictos? Profesor Salamanca, si quisieras comenzar. Muchas gracias. Así conversado, ¿verdad? Sí, conversado, no, absolutamente. Claro. ¿Y qué Sí, significa no la resolución? discursiado, sino... Eso me parece mejor. Sí, claro. Es un conversatorio, Realmente esa es la traje idea. apuntes muy generales. Pues primero, mil gracias a la organización, mil gracias, Carlos, además por haberme tenido en cuenta para esto. Para mí siempre un gusto volver a la que es mi alma mater, que es la Facultad de Comunicación de esta universidad, además, aunque estoy ahora en la ciencia política. Yo creo que para la pregunta que nos estás haciendo sobre qué significa erigir baluartes de la paz y qué significa la resolución de conflictos hoy, yo voy a tratar de poner sobre la mesa un problema que me parece importante cuando estamos hablando de esto en un país como este. Es un país que está en plenas transiciones y que, digamos, probablemente también los países de los cuales ustedes vengan, pues son países que han pasado por lo que pasó Colombia en su momento. Es decir, aquí en 2016 se consiguió finalmente, después de unos ingentes esfuerzos, un acuerdo de paz entre el gobierno y una de las guerrillas más importantes de este país, sino la más conocida, por lo menos para decirlo de la manera creo que en la que le hago justicia a este asunto. Entonces, resulta que eso hace que desde entonces nos estamos dedicando a una cuestión muy importante, que es este asunto de la reconciliación. Y aquí tengo que tener un mensaje institucional, si ustedes me lo permiten. El primero es, ustedes han venido a hacer esto a una universidad que ha escogido la reconciliación como una de sus megas. Es decir, lo que hacemos en la Universidad Javeriana, en nuestra forma de actuar y de tomar decisiones, creo que desde entonces es precisamente saber que lo que estamos haciendo es trabajando en un ámbito de reconciliación y con eso en la cabeza como nuestra manera de actuar. Eso nos hace conscientes de algo que para mí es muy importante y es el asunto de que definitivamente esto lo estamos hablando en una sociedad profundamente dividida por la violencia. Y esto a mí me parece cuando menos un punto de partida para hablar de estos problemas en muchos países latinoamericanos. Yo siempre comienzo diciendo esto, yo tuve formación en resolución de conflictos en escuelas suecas, en escuelas de los Estados Unidos y me di cuenta de una cosa fundamental, y ya voy a responder, ¿cierto? De una cosa fundamental y era que mis profesores, pocas profesoras tuve sobre todo profesores, era una visión muy masculina de estos asuntos, eran profesores rubios, sí, que además venían del norte con apellidos Norquist, como Valentin, como Galton, gente toda muy mencionada, que sobre todo hablaba de problemas que no tenía. Que no Eso conocieron conflictos. era algo que era muy particular, ¿verdad? Además, como les digo, pocas profesoras. Eh, y nos encontramos pues con un sistema de conocimientos que entre otras cosas se llamaba estudios de paz y resolución de conflictos, que se había pensado para un tipo de confrontaciones, que en ese momento sobre todo, digamos, los esquemas se construyeron para hablar de conflictos interestatales, mucho menos que para los tipos de conflictos que se estudiaban
que eran conflictos intraestatales, y por algún motivo extraño lo que hacíamos era como extrapolar los modelos para analizar conflictos interestatales a otros tipos de conflictos. Es decir, había un error en la forma como planteamos la pregunta. Eso, digamos que durante mucho tiempo sirvió como para hablar de esto de una forma teórica, pero en el momento en el cual entonces decidimos comenzar a hacer investigación, cuando se nos encarga hacer estas cosas desde un Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz, nos llevamos una sorpresa enorme y era que no era tan fácil extrapolar todo esto de los estudios de paz y la resolución de conflictos a esa situación de una sociedad dividida por la violencia y que acababa de pasar por lo que se llama un proceso de paz. Ahí resulta que surgió una palabra que es súper importante para precisamente plantear las preguntas correctas. Y es el asunto de que nos encontramos con que ya no estábamos hablando tanto de un conflicto, ¿cierto? Sino que nos tocaba desprender nuestro corazón y nuestra cabeza para poder hablar de una palabra que solo funcionaba en castellano, que era esta cuestión de las conflictividades. Entonces, para dar cuenta precisamente de esas conflictividades y esas conflictividades sociales propias de un país en transición y además propias de cualquier país que ha pasado por una firma de un acuerdo de paz, nos encontramos con que probablemente había que pensar eso de la resolución de conflictos para dar una respuesta creativa y activa sobre esas conflictividades sociales. Entonces mi respuesta a eso es, fíjese, la resolución de conflictos pensada en estos tiempos para sociedades profundamente heridas por la violencia, con lo que tiene que ver es con un qué hacer que dará cuenta de esas conflictividades sociales propias de nuestro entorno y probablemente propias de América Latina. Yo quisiera darle la palabra al profe Rey en este momento para después abordar lo de los baluartes. Muy bien, muchas gracias. Pues me encanta estar con ustedes que vienen de diversos países de este continente. Me encanta también encontrarme con que este evento es organizado por Signis. Eso significa que la Iglesia Católica sigue bien interesada y comprometida con los problemas sociales y de la comunicación de este continente, de América Latina y el Caribe, y que haya sido un diálogo que comienza en el entorno de la relación de la Universidad Javeriana con Signis, y a través pues de la figura de Carlos, quien ha estado muy presente en estos años en estas reflexiones y debates. Muy bien, me encanta estar con el profesor Salamanca, que proviene también de nuestra facultad de comunicación. Bien, a diferencia quizás de los profesores rubios y con ojos azules de Suecia, que además se leen con mucho cuidado y con mucho interés sus planteamientos y tienen un papel pionero, digamos, en la reflexión sobre estos temas internacionalmente, pues nosotros no somos ni rubios ni ojos azules, pero hemos estado presentes, digamos, de muy diversas maneras. Son nuestras historias en la historia propia del conflicto. Yo podría decir que los años que he vivido, que son bastantes, empiezan a ser bastantes, en pocos años he conocido que este país, que la provincia de la cual yo provengo, que la ciudad donde nací, pueda tener una situación de paz. Este es un país de conflictos y un país en tránsitos hacia la paz. No es un país de paz establecida, de paz perpetua, sino de paz en construcción, que es una cosa que es dolorosa, que es fuerte, pero que es interesante, muy interesante. Y yo creo que los países de que ustedes provienen son así, muy similares. Y en estos días, precisamente con los problemas en México, en Ecuador, en Chile, por donde pasemos los ojos, en Brasil, pues es muy importante la reflexión que aquí se hace. Entonces esa es mi primera reflexión, que espera hacerle honor a una frase bellísima de un gran poeta alemán, Hölderlin, que se preguntaba, ¿para qué ser poeta en épocas de penurias?
¿Para qué ser comunicador en tiempos de penurias y de transiciones y de conflictos y de problemas? Quizás la historia personal pueda responder a eso, porque yo recuerdo, y lo acabo de recordar, que mi primera experiencia comunicativa la tuve muy joven, conjuntamente con un salesiano que acaba de morir, que fue una mente prodigiosa y un espíritu libre, Mario Perezón, eh, y ese periódico se llamaba de manera literal. Yo no sé por qué he hecho tantas cosas que son literales. Eh, yo soy fundador de la revista de estudios sociales de la Universidad de los Andes. Y yo no quería que se llamara esa revista Revista de Estudios Sociales, eso es una obviedad. Yo quería que se llamara Ornitorrinco o Ornitorrinca, sería mejor. Y así lo propuse, pero me miraron con ojos de espanto cuando lo propuse. Siendo fundador de la revista, pues el grupo, el colectivo se opuso a ese nombre y escogieron el nombre de Revista de Estudios Sociales, que es, pues, obviedad, una revista donde se escriben cosas muy interesantes. Después de años, de 20 y pico de años, la revista sigue saliendo permanentemente en esa universidad, y el periódico de mi juventud se llamó Denuncia. Entonces y finalizó todo decomisado en un camión de la policía. Lo último que yo vi del periódico fue el periódico yéndose en un carro de policía decomisado, y Mario tal vez corriendo un poquito, que era muy sobrio, muy elegante, detrás del carro de policía. Entonces, si uno toma la historia, y sería bueno hacer unos itinerarios de comunicadores y periodistas y gentes de la comunicación alrededor del tema de la paz, entonces la primera conclusión es que es un hecho que es nuestro, lo cual no necesariamente demuestra que lo podemos ver bien. De pronto el de ojos rubios podría distanciarse y permitirnos reflexionar. Bien. Después les cuento cuando estuve con el ELN en La Habana, en Cuba, y etcétera, etcétera. Otras historias de la época de los conflictos. Bien, lo segundo, resalto también el planteamiento que ya empieza a hacer el profesor Salamanca acerca de la diversidad de la, de la diversidad de conflictos, de las conflictividades. Él la ha llamado así. Creo que es muy bueno esa palabra, que tiene consonancias con otras palabras que están en el vocabulario social. Por ejemplo, las subjetividades. ¿No? Ya no hablamos de las masculinidades. Estamos hablando en unos plurales que significan que las realidades muy concretas de nuestros países se están abriendo a considerarse como plurales. Eso me parece muy interesante, porque es que hay conflictividades y conflictividades. Unas son las conflictividades que se viven en el campo, por ejemplo, de la confrontación armada. Otras son las conflictividades que se viven en el campo de las luchas emancipatorias de género. Otras son las conflictividades de la afirmación de los pueblos indígenas y afroamericanos. Otras son las conflictividades que se viven en torno de las mismas manifestaciones culturales. Otras son las conflictividades que se viven en el entorno de las comunicaciones, etc. Entonces, eso es complejo, pero es rico a la vez, porque son conflictividades que, si uno empieza a observarlas, empieza a encontrar las conexiones y las diferencias. Y eso es supremamente interesante. Y como es interesante preguntarnos las conflictividades hacia el futuro, la gente se espanta y dice, es que ahora hay más. No, probablemente sí haya más, y hacia el futuro haya más. Va a haber conflictividades con relación a la alimentación, va a haber conflictividades, y las hay, con relación a las aguas, va a haber muchas. Ayer mismo estuve presentando, y aquí cierro, un caso de análisis en el sistema público de televisión, en el que el tema era el fracking. Una comunidad de San Martín en el Cesar, aquí,
rota prácticamente la comunidad por la presencia de una empresa que se llama ConocoPhillips, que es la empresa más poderosa del mundo en métodos no convencionales, como el fracking, para sacar todo el petróleo que está debajo de esa comunidad. Pero están muy preocupados por el abajo, pero no están sino preocupados de manera asistencial con el arriba, con qué pasa con las comunidades. Entonces, fíjense que también hablo en plural de comunidades. Muy bien ha hecho el profesor en introducir esa versión plural del conflicto. Profesor Salamanca, usted ha desarrollado metodologías de educación para la paz, modelos de prevención de conflictos, estrategias de comunicación y mediación comunitaria, con el telón de fondo del conflicto colombiano. ¿Ve usted posible que esos modelos sean extrapolables a otras realidades, a otras sociedades? Hay una cosa que debo aclarar, además, si no le piden aclaraciones, mal vamos. Si las da explicación petita es... Sí. No obstante, sí quiero decir que para responder esta pregunta, para mí, o sea, yo soy un tipo súper agradecido con la formación que tuve. Supremamente agradecido con la formación que tuve. Fui persona becada en todas las direcciones posibles para poder estar precisamente aprendiendo a hablar como ese lenguaje particular de los estudios de paz y la resolución de conflictos. Ahora vas a ver, Carlos, por qué eso me permite responder a esto. Porque, y en plena consonancia con el profesor Rey, una cosa que a nosotros y a nosotras nos pasó cuando vinimos a aplicar todos esos conocimientos y esquemas, es que lo primero que nos dimos cuenta era de la necesidad de empezar a renunciar a la experticia que decíamos que teníamos para acercarnos a ciertos tipos de problemas. Digamos, eso fue uno de los puntos fundamentales, porque como seguramente las personas que estamos aquí nos ha sucedido, cuando entonces una vez fuimos a hablar con pueblos de la Sierra Nevada, a hablar de este concepto de reconciliación, los indígenas de la Sierra Nevada nos miraban y nos decían como, pero pare ahí, blanquito, usted es un blanquito hablando de unas cosas que tampoco le han pasado, y usted me habla de reconciliación como si ese fuera un problema entre los seres humanos que estamos aquí, como si yo me tuviera que reconciliar contigo, ¿cierto? Y después nos dicen, no, es que lo que pasa es que aquí la reconciliación nosotros, y como la planteamos, es con esa piedra, con ese árbol, ¿sí? Con esa montaña que está allá, porque mi territorio llega hasta allá, su concepto de territorio es muy distinto. Entonces, claro, cuando hablamos de esto de la prevención, cuando hablamos de esto de precisamente estos modelos, lo que hicimos en toda una línea de trabajo que se llama sensibilidad a los conflictos, luego si quieren hablamos de los ejemplos porque hay muchos, la gente que investiga lo que hacemos es eso, es como solo hablar de lo que investigamos. Lo que nos dimos cuenta era que el método, que parece ser la primera discusión que uno tiene cuando hace investigaciones, era realmente lo último de lo cual uno tenía que preocuparse. Lo primero que uno tenía que hacer era enterarse de dónde estaba, y para eso lo que había que hacer era estar mucho tiempo con la boca cerrada, escuchando, oyendo todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Porque precisamente esas sociedades en transición a uno le llenan de sorpresas. Voy a dar el primer ejemplo, si me lo permiten, que creo que ilustra esto y es un ejemplo reciente. Siempre, digamos, en procesos que hemos apoyado dentro de los llamados espacios territoriales de reincorporación y capacitación, ETCR, es decir, son los sitios en donde ahora viven las personas que están en proceso de reincorporación de las FARC, es decir, ahora son el partido FARC. Entonces ya no se les dice, por ejemplo, aprendimos eso, no se les dice excombatientes, porque te van a decir, jamás hemos combatido como ahora, solo que ahora lo hacemos sin armas. Jamás se les dice, es que ustedes son personas desmovilizadas. No, nosotros estamos más movilizados que nunca porque ahora tenemos las herramientas, ¿cierto? Entonces se dice personas en proceso de reincorporación. Algo que fue para mí una lección fundamental era que llegamos con nuestra correctez académica, ¿verdad? A hablar, por ejemplo, de cuestiones de género, porque teníamos que hacerlo, porque eso es algo que si uno no lo hace no está en el lugar. Y entonces había una mujer maravillosa que cuando comenzamos a hacer lo que hacemos los académicos, que son talleres, ¿cierto? Y más talleres, y resulta que eso es una costumbre que se debe dejar, espero que muy pronto en América Latina,
Estaba esta mujer maravillosa allí sentada, se presenta, dice, buenas, yo soy Sandra tal, y se queda así pensando, y dice, bueno, yo soy Sandra tal hace 2 años, mi nombre es Betsy, porque esa soy hace 25 y esa sí importa. Fíjese que ahí nomás usted entiende que la cuestión Total. de género va por entenderse que es que hasta las propias, en este caso feminidades, se replantean y que, por ejemplo, una cuestión que a ustedes y a mí nos puede parecer muy obvia, como preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es la situación de la población LGTBI en esta situación de transición? Y ahí dice, eso todavía no es ni un problema para nosotros, problema. Nosotros aquí eso, todavía estamos resolviéndonos qué es lo que para mí significa haber dejado de ser una mujer empoderada cuando tenía un fusil y ahora empezar a cumplir otras funciones que van desde ser ama de casa hasta ser la persona que se encarga de los procesos productivos en este lugar. Fíjense, eso solo quiere decir que lo que tenemos que hacer todo el tiempo cuando planteamos nuestros modelos es dejar de plantearlos y empezar a mirar con gafas que nos tenemos que poner la diferencia específica del lugar en donde estamos. Entonces, más bien ahí, Carlos, Claro. lo que sucede es que el modelo tiene que salir desde la práctica. Y cuando digo la práctica, a lo que me refiero es a que tú lo que haces es más bien fortalecer el proceso de personas que, por ejemplo, han resistido años enteros en la guerra. Gente que lleva construyendo paz en este país. En entornos de guerra son personas que, les juro, saben más de construcción de paz que cualquier persona que haya pasado por una universidad. Entender que esos procesos de resistencia no son algo que podamos enseñar. Al contrario, son los propios procesos los que nos dicen qué es lo que se debiera fortalecer. Si uno tiene eso claro, la gente arranca a trabajar contigo y empieza a plantear unos modelos, digamos, en un ámbito más participativo que seguramente tendrán con estrategias de resistencia, de prevención, de todas las cosas que significa una resolución de conflictos ampliada. Tengo un problema con ese asunto, pero luego lo quiero exponer. Muy bien. Profesor Rey, hace más o menos 15 años en su investigación sobre calidad informativa y cubrimiento del conflicto en Colombia, usted hizo unos hallazgos muy significativos sobre los cambios desde dentro de los medios y el papel de los medios en la representación del conflicto. ¿Qué diría usted que ha cambiado transcurridos estos 3 lustros? Ya entro directo al capote, pero antes de entrarle, voy a decir que retomando lo que dice el profesor, a mí me ha dado con paso de los años en que me gusta mucho menos hablar y me gusta más escuchar. Si alguien me preguntara, ¿usted desea vivir un poco más de tiempo? Yo le diría, no estoy seguro, pero diría que bueno, planteemos el tema. Solamente para escuchar ciertas cosas y para ver algunas, quisiera ver algunas. Pero si no las veo, no hay problema. Como diría la canción de Pablo Milanés, estamos en paz. Vida, estamos en paz. Bien, porque eso también es para la paz, estar en paz en la vida. O tratar de buscarla, ¿no? Tratar de buscarla. No se puede dar lo que no se tiene. Exactamente. Entonces por ejemplo, un día supe que había un profesor que, esto lo digo entre otras cosas por escucharte, que me agrada mucho, y a Carlos, por supuesto. Me dijeron, hay un profesor que está explicando el tema de arquitectura de las plantas. Me fascina. Me fascina y escuchar a un joven que está pensando el tema de cómo es la arquitectura de un guayacán, de un árbol nuestro. Esto me parece fascinante. Esa fascinación, evidentemente, escuchar tiene una actitud de carácter filosófico. Ha habido toda una filosofía alrededor del escuchar, de la escucha. Tiene un significado antropológico y comunicativo, sin duda, porque la comunicación a veces ha sido perturbada por el decir, pero poco tomada por el escuchar, por estar en silencio. El silencio nos atemoriza. Un silencio en un estudio de radio es una cosa insoportable. No, 3 segundos son insoportables. A los 4 quizás se rompen los vidrios, yo no sé qué pasa. No se puede soportar eso, sino es hablar y decir. Bien. Igualmente el planteamiento sobre la experticia. Eso tiene mucha
mucha discusión. Bien, retorno entonces al capote, a la pregunta, y agradezco que me recuerde una cosa que yo probablemente ya ni recuerdo de lo que he escrito desde hace mucho tiempo. Bien, pero esos textos nacen de la práctica, de una serie de experiencias, de interpelaciones. 15 años, si es la suma de 15 años, yo había dejado de ser defensor del lector del periódico El Tiempo, que era como estar diariamente en una silla eléctrica. Más o menos esa fue la experiencia. Quizás por eso me queda todavía la fascinación por escuchar al profesor de la arquitectura, porque me pusieron alta energía durante... Y lo peor es que yo fui defensor del lector, fui reemplazando a alguien irreemplazable, que era Javier Darío Resuela. Javier fue el cuarto defensor, yo fui el quinto. Y Javier, un buen amigo, querido amigo que acaba de morir. Bien, pero como dice el argot popular de que no hay quinto malo, yo me le arriesgué al asunto porque era el quinto. Bien, y ese cargo era por un año, máximo por 2. Y cuando yo terminé el segundo, el jefe de redacción del periódico se lanzó de candidato a vicepresidente de la República. Después sería presidente por 2 periodos. Sí, el presidente Uribe, juntamente con uno de los dueños del periódico, Francisco Santos. Pero lo peor no es que se haya presentado, sino que ganó. Porque ese era un problema para un periódico, claro. Yo vivía entonces en el entorno de un medio que era requerido permanentemente por grupos de narcotraficantes, guerrilleros, procuradores, fiscales, políticos corruptos, economistas, dueños de empresas, etc. Permanentemente. Y por la guerra, y por el conflicto armado, digamos. El conflicto armado tenía unas repercusiones directas en la sala de redacción del periódico. Entonces, en esa época hubo un aporte, yo creo muy interesante en Colombia, acerca de el papel que los medios tenían en la representación de los conflictos. Y yo creo que esa pregunta todavía es válida. Se ha transformado con la aparición de redes sociales, con los nuevos soportes electrónicos, con las transformaciones de los propios medios. Sí, no es igual que hace 15 años o 20. Pero primero, entonces, la pregunta acerca de las representaciones de los medios. Lo segundo, la pregunta acerca de la estructura de los medios y el papel de esa estructura en las formas de imaginación y representación de los conflictos. Lo tercero, los intereses de los medios y sus alianzas con actores que explícitamente o implícitamente estaban comprometidos con el conflicto. Por ejemplo, debo decirlo aquí entre los bancos. Los bancos. Ustedes saben que en Colombia, el haber llegado, y el profesor lo sabrá, lo sabe mucho más, no lo sabrá, lo sabe, y lo ha estudiado, la Justicia Especial para la Paz, que es una instancia muy interesante para el cierre de conflictos, o por lo menos para las transiciones de conflictos, no pudo hacer que terceros implicados pudiese estar en los procesos de entrega de verdad y por lo tanto de un paso dentro de la reconciliación en el caso colombiano. ¿Dónde está el dinero de las FARC? ¿Por dónde pasaba ese dinero de la FARC? ¿Quiénes ganaron con esos dineros de la FARC? ¿Eso fue en una entelequia o fue en un sistema concreto que operaba concretamente? Eso probablemente nunca se sabrá en Colombia. Y ese nunca es complicado. Ese nunca va a ser muy complicado. Y estoy señalando uno de los actores, por supuesto, sin de ninguna manera yo acusar a nadie, porque no lo puedo hacer, porque entre otras cosas yo trabajé en un grupo financiero que tenía bancos, que tiene bancos y corporaciones, etc.
Es decir, no estoy hablando porque no conozca, pero no conozco, no tengo una información precisa de cómo podría haber sido eso. Eso debe ser motivo de investigación. Y en los estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica nunca sé que ese tema fue trabajado. Yo fui director de una de las investigaciones del Centro de Memoria Histórica sobre el tema de los asesinatos de periodistas y de comunicadores en Colombia entre el 77 y el 2015. En resumen, entonces empezamos a ver, Carlos, y nos conduces a observar que la comunicación, la estructura comunicacional, los ciertos actores de la comunicación tuvieron un papel muy positivo e interesante en la representación del conflicto, en la movilización de la opinión pública hacia que vieran lo que estaba sucediendo, muchas veces no aquí en las regiones. Bueno, aquí, el grupo donde yo trabajaba, nos pusieron 59 bombas. 59 bombas, es rápido decirlo. Bombas puestas por narcotraficantes, para que quizás movieran a la Iglesia Católica a protestar por los procesos de extradición. Bueno, esas son cosas que quedaron ahí, de las cuales nunca nadie escribió, pero que pasaron en este país frente al crimen organizado, que también viven algunos de ustedes en sus propios países. O sea que la comunicación fue un actor central en la representación y en el desarrollo del conflicto y de otras conflictividades en nuestro país y muy seguramente en los países de que ustedes provienen. Yo quiero comentar sobre Por eso, favor. Carlos, sobre lo que acaba de decir el profesor Rey, porque efectivamente son dos cosas. La primera, comentario, las empresas de este país, como Tercero, lo que usted lo ha dicho, tenían hasta principios de septiembre de este año para ver si se acogían al sistema, pues, de esta justicia de transición. Sí. Casi no llegó nadie, obviamente, casi no llegó nadie y realmente, bueno, no porque trabaje en eso, pero sabiendo cómo se mueve ese entorno del mundo privado, ellos en este momento podrían hacer un caso con que no se les dio demasiado tiempo para hacerlo y es una cosa que podrían alegar. Digamos que eso, pero eso yo creo que va a... Cuando eso pase, que es una oportunidad, vamos a saber una cantidad de cosas que no sabíamos. Es decir, yo no trabajando, sino como haciendo consultas en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, un caso que es lastimosamente, ustedes perdónenos, pero pues lo emblemático en este país a veces parecen ser las masacres y las cosas que pasan. Tú ahora que preguntabas de los baluartes, decimos, esta masacre es emblemática, como si estuviéramos, como si se fuera nuestro emblema, y eso es una cosa que es una desactivación del lenguaje que tenemos que conseguir en los medios, o no sé, en la forma como contamos esta historia. Una, por ejemplo, fue la de Machuca, una cosa absolutamente terrible, en la que había un oleoducto que fue, digamos, volado por el Ejército de Liberación Nacional, en ese caso, y la población de Machuca literalmente se achicharró por eso. La responsabilidad de eso fue, obviamente, el no prever que uno no hace un oleoducto por la mitad de un pueblo. Sí. Momento en el cual, entonces, por supuesto, la empresa que está detrás de eso, pues no es sino que lean, porque eso está no quiero mencionarlo, porque no, pero digamos, eso nos basta leer para saber quién se trata. La empresa, inclusive, reconociendo la responsabilidad, hablando con directivas duras de esa empresa, decían, y a veces yo preferiría como no acogerme al sistema, sino yo mismo ir a pagarle a las personas la reparación, asumiendo también de lo grave que es eso en términos de construcción de memoria. Ahora que tú hablabas de eso de los baluartes, voy a retomar eso solamente para hacer el último comentario. Hay una mujer, una lección que nos dio Juan Pablo Lerac, que es un constructor de paz enorme, que ustedes tendrían que consultar en algún momento y tratar de pasar 10 minutos con el profe Lerac en cualquier conferencia, porque es que uno aprende más que en cualquier maestría. Entonces le pasa hablando con el profe Lerac. El profe Lerac nos decía, una de las claves para reescribirse es precisamente tratar de empezar contar una historia que no sea de héroes, sino que empiece usted a mirar quiénes son las heroínas de esto, quiénes son unos héroes que nunca están representados, como por ejemplo las personas que han resistido. Trabajo mucho en la Asociación de Campesinos del Carare, porque siempre los héroes suelen ser hombres muy sanguinarios, además los héroes de la paz suelen serlo, y creo que en América Latina eso es algo que pasaba, y justamente
quería referirme a una persona, a la doctora Alexandra Valencia, es una magistrada elegida por las mujeres de este país además, o sugerida a las partes de la guerra como la persona que debería ser la encargada de llevar o de dirigir esa instancia creada en el acuerdo de paz que hablaba de una unidad que perseguiría los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos y constructoras de paz. Fueron las mujeres de este país las que fueron a La Habana y le dijeron es ella. ¿Sí? Es ella la que lo tiene que hacer. Y ella empezó a funcionar como tal. Después de eso, los dinosaurios votamos por el meteorito. Sí, creo que ustedes saben a qué me refiero. Y eso que la gente llamaba cambios cosméticos al acuerdo de paz, tuvo cambios tan poco cosméticos como que ella salió de ser la persona que lo dirigía. Ella se había hecho famosa, bueno, es una anécdota larga, pero ella se había hecho famosa cuando era maestra del Tribunal de Bogotá. A ella le impresionaba mucho que cuando iba a sitios en donde habían ocurrido masacres solo encontraba cadáveres de hombres. Ahí. Decía esto, aquí hay algo que, ¿no? que no sabemos. Entonces hace lo que hace la gente que investiga, que es excavar. Y cuando excavó descubrió que las mujeres estaban enterradas debajo de los cadáveres de los hombres, porque los paramilitares en este país de esa manera provocaban la descomposición de los cuerpos y entonces era posible ocultar todos los vejámenes sexuales que se habían hecho contra. O sea, esto era, fíjense, estoy dando un ejemplo de qué es lo que esto significa y creo que es una visión feminista en ese caso, porque yo creo que ella lo es. Pero la historia no es esa, quiero que vean el personaje, para que después se busquen, cuando puedan, vean su salvamento de voto sobre la sentencia de Salvatore Mancuso, uno de los paramilitares pues, más famosos, infamesmente famosos de este país. El salvamento de voto de la doctora Alexandra Valencia sobre la condena, él dice, yo no me voy a ir contra el tribunal, ¿cierto?, a decir que no debieron condenarlo de la manera o decir que él hizo estas cosas. Pero sí voy a expresar mi salvamento de voto porque al solamente centrarnos en la condena de esta persona, estamos ignorando todo un sistema paramilitar que está debajo de las acciones que él cometía. Cuando ella dice, voy a tratar de describir el sistema paramilitar, uno de los actores fundamentales a los que ella llega diciendo, miren lo que estamos ocultando por solamente juzgar a una persona, son precisamente los medios y todos los conglomerados económicos detrás de lo que ella describe como un sistema paramilitar. Dice cómo es de importante entonces siempre como esa, claro, aquí cuando uno le dicen subversivo, uno piensa que le están diciendo guerrillero o quién sabe qué. No, ella estaba ofreciendo una subversión de la realidad que no era precisamente amable y que tenía que ver con todo lo que usted estaba diciendo antes. Es decir, ella lo que estaba diciendo es, vea, esa acción de conflicto armado está soportada en todo un sistema, es un sistema que tremendamente funciona bien. Ahí hay una labor de investigación que creo que hace falta profundizar. ¿Querías añadir algo? No, es que está todo lo que está diciendo me interesa. Sí. Ayer me preguntaban en una radio, ¿y cómo es un defensor? Yo le dije, y el reportero me decía, es como un oidor. Y yo le dije, sí, esa palabra siempre y cuando no le demos la institucionalidad, aunque yo no he estudiado la institucionalidad colonial del oidor, lo tomo más como aquel que escucha, es como una escucha activa, una escucha analítica, una escucha crítica, una escucha abierta. Abierta es quizás el mejor término entre los que he utilizado. Pero muchos de esos cables que unen las conflictividades, yo creo que es un buen consejo el de tratar de mirar, de observar, de explorar cuál es el entramado, la urdimbre que está presente en las conflictividades y no hacer vinculaciones dicotómicas cuando el panorama es mucho más gris o multicolor, ¿no? Eso yo creo que es una reflexión que puede resultar interesante. Pero esa complejidad Sí. que señala
Cuando hablamos hoy de la necesidad de un diálogo de culturas, de pluralismo Sí. cultural, precisamente por una sociedad más fragmentada, más Sí. compleja, ¿cómo metemos allí el tema de resolución pacífica de conflictos Sí, frente a, por ejemplo, lo que está pasando este semestre sí, en, en el mundo? Porque es un fenómeno global, ¿no? sí. Respondo con el mañana, con lo que no sé de mañana, no con el pasado. Voy a responder con el mañana. Mañana me voy para Montes de María. Nos dan, cuando hablo mañana es dentro de 3 días, para ser más preciso. Me voy para Montes de Montes de María, María. para empezarles, es una población en el Magdalena Medio que ha sido escenario gravísimo del conflicto Sí, y donde ha habido mucho trabajo social también en diferentes proyectos. bien. Gracias, Carlos. Y las personas que me invitan me dicen, realmente eh, es que usted ha sido un padrino de los colectivos de comunicación de Montes de María. A mí me encantó la palabra padrino, aunque eso tiene su peso, ¿no? Después de ver a Marlon Brando. Pero después de escuchar a mi madrina, cambió completamente la percepción de Marlon Brando. Me gusta la de mi madrina. Mi madrina. Podría quedarme hablando del significado de esa mujer, de lo que fue mi madrina. Madrina también tiene una connotación católica y cristiana, en el sentido de que es la acompañante desde el inicio del proceso de transformación en cristiano, que es el concepto del bautismo en la cristiandad. Bien, ese fue el argumento que a mí cuando me invitan a alguna parte me interesa sobre todo el argumento, una de las cosas, el argumento de la invitación. Usted es un padrino, yo no puedo faltar. Si soy el padrino, no puedo faltar. El padrino nunca falta, ese es el sentido, incluso cristiano, de padrino, es aquel que está comprometido. Bueno, entonces me voy. Entonces respondo con lo que no sé. ¿Por qué voy? Porque una vez aquí, en este sitio en que ustedes están, del que fui yo director, fui el primer director acá. Ese es quizás como el quinto malo, el primero también tiene su juego. El profesor Germán lo llamaban el abad, porque esta fue su abadía. Sí, sí. Y yo le dije cuando me ofrecieron el cargo, qué bueno, voy a hacer un abad de un monasterio electrónico. Que es este. Entonces, bueno, aquí en este mismo lugar, primero me abordaron los indígenas de que tú hablabas de la sierra, que hoy podríamos hablar con mucho del pensamiento y de la vida que viene desde la sierra para nosotros hoy aquí en esta academia y que nos sobrepasa como académicos. Es mucho más vital esa línea que la que a veces tenemos. También hay líneas vitales en la universidad, por supuesto. Pero aquí una vez a mí me proponía muchas cosas en los pasillos. Un director es aquel que sale a los pasillos, no que queda encerrado en su oficina, sale al pasillo. Aquí, por ejemplo, un día estaba yo escuchando, aquí al lado donde tenía mi oficina, el segundo movimiento de la Patética de Beethoven. Porque yo necesito eso para poder vivir. Si yo no tuviera eso, yo no podría vivir. No la patética solamente, pues la música de jazz y la música experimental y Philip Glass, eso. Como todos tenemos eso para vivir. Una vez, uno de los más grandes teóricos del desarrollo estaba aquí conmigo y de pronto yo estaba escuchando la segunda movimiento y de pronto él dice, estoy escuchando ese movimiento en otro lugar de aquí. Entonces yo apagué y se escuchaba. Esas coincidencias pasan. Entonces le dije, vámonos a buscar de dónde viene el sonido. Y nos bajamos corriendo. Y él que había dirigido los principales informes sobre desarrollo humano de Colombia, nos llegamos al sitio y había 2 jóvenes tocando el piano, la patética. Yo estaba adelante y él estaba atrás mío. Cuando yo volteé, él estaba llorando. Un hombre
reconocido por su inteligencia. Él estaba llorando de ver y le preguntó, ¿te gusta la patética? Y dijo, no solamente me gusta la patética, lo que me gusta es ver a unos jóvenes tocando la patética. Dio exactamente. Entonces alguien también me vino a proponer que por qué no ayudábamos a generar la infraestructura electrónica, digital, del Museo Itinerante de la Memoria de Montes de María. Eso inmediatamente me tocó un museo primero. Segundo, de la memoria. Tercero, de una región que fue golpeada hasta donde ustedes no pueden aceptar, por supuesto. Y venían de parte de comunidades campesinas, pero estaban preguntándose por la punta del tema electrónico y digital para el museo. Bueno, eso sucedió hace tiempo, porque yo no soy director hace como 4 o 5 años, pero después de 5 voy a ir. ¿A qué? A ver el museo. Ya está el museo. Ya está en San Juan Nepomuceno. Ya empieza a pasar por El Salado, por Carmen de Bolívar, por todas las partes de ese museo, ¿no? Ahí hay el museo y quiero ver cómo la comunidad, porque fue hecho un museo no por intelectuales, son intelectuales de otra manera, y no negaron los intelectuales, allá estuvieron también, allá vamos a estar. Pero es una celebración de que en un país adolorido, una comunidad haya construido un museo con el mundo digital para también, por ejemplo, pasar por la sala del silencio. Hay una sala del silencio donde no hay. Yo quiero, porque quiero ver sobre todo a la gente del pueblo cómo vive el museo, ¿no? Y cuando vea ese museo podré pensar más en el Museo Nacional de Colombia, en el Museo Nacional de la Memoria, sobre el cual escribí un texto de ideas de cómo debía ser diseñado ese Museo Nacional de la Memoria Histórica, etc. Así respondo. Es el mañana que no conozco. Cuando lo sepa, quizás le comunico a Signis qué experiencia tuve en San Juan de Nepomuceno. Yo quiero hablar del presente que no conozco. Qué bueno. Eso es más fuerte todavía. Sí, y lo quiero decir en un momento que no sé ustedes hasta cuándo van a estar, pero si van a estar la próxima semana, van a ver lo que va a pasar al frente de esta universidad con lo que entendemos que es el movimiento estudiantil, Qué bueno, que creo que no alcanzamos, que esperamos que quiero describir un poco eso muy interesante. Como por varias razones que van a entender. Una es de contexto. En la actual administración de este país, la política pública dejó de ser una política pública de construcción de paz para volverse una política pública de resolución de conflictos. Eso, yo creo que eso es una cosa que, claro, a mí me suena eso como, es correcto hablar de resolución de conflictos y demás, pero los esfuerzos del gobierno, los que sea, están puestos en tratar de entender qué quiere decir la resolución de conflictos como una manera, digamos que está escrito gestión pacífica sin que haya siempre un recurso a los medios disuasivos, es decir, al uso de la fuerza como una de las alternativas. O sea, eso es una de las cosas que tenemos que decir. Entonces yo no sé, que es una pregunta que quiero plantear, yo no sé si estamos hablando de un paso hacia adelante o más bien, como yo lo percibo, estamos en unos pasos de varios años, de cuando estábamos hablando de construcción de paz como política pública, ahora hemos vuelto a mirar esto como una necesidad de resolver una cantidad de conflictividades sociales. Miren, por ejemplo, la instancia en donde más se está pensando esto de la resolución pacífica de conflictos es precisamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estas personas son las que están dando una línea, es una vaina muy extraña. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es quien está precisamente dando las pistas de cómo es el diálogo intercultural y demás, pues porque claro, en este país para parar una explotación basta con amarrarse 10 personas al tubo, lo estoy poniendo de una manera muy caricaturesca, pero es lo que se necesita. Y entonces fíjese que ahí como que se empieza a hablar
de diálogo social. Eso lo planteo como un problema para que ustedes entiendan, digamos, qué es lo que quiere decir resolución de conflictos hoy por hoy en un país que estaba en el famoso posacuerdo o en el famoso posconflicto. Ahora bien, una de las cosas que me ha pasado, porque hace mucho tiempo que no soy joven, es que por distintas cosas que pasan en ese país, yo me salí a la calle. Porque una vez yo no sé cómo se llama el SMAT, pero la fuerza, una policía militar, digámoslo de alguna forma, entró a la universidad. Nosotros aquí tenemos un hospital, yo creo que ustedes lo deben saber. Hubo lanzamiento de gases lacrimógenos, o sea, eso fue una violación del VIH en todos los sentidos que ustedes se puedan imaginar. Total. Y entonces de repente, yo no sé si lo de la casa común y el cuidado además se nos salió en ese momento, y hubo unas personas como que nos salimos a decir esto no puede pasar. Al día siguiente, llamadas de los medios, usted, profe, sí, me escribieron que querían entrevistarme y dije, no puedo. O sea, yo no voy a salir hablando a hacer ninguna declaración. Primero, a mí me da mucho miedo hablar con los medios, eso la verdad. Nunca algo que yo haya dicho, ¿cierto? Nunca algo que yo haya dicho ha salido citado como yo quiero que salga citado. Y lo otro, y aquí viene el punto, es como para mí eso de, como que mi opinión fuese la que estuviera ahí, me podía confundir de la labor que estábamos haciendo, que era tratar de entender a estos jóvenes. Claro. A estos jóvenes que de repente han empezado a salir a la calle. Entonces, por eso les preguntaba dónde van a estar. Al frente de esta universidad, que es una universidad pública, que es la Universidad Distrital. De repente, y por primera vez, yo creo, los estudiantes de esta universidad privada, cara, que poco se comunicaba con ellos, de repente se convirtieron, no sé, si en un botín, o por lo menos en una referencia para estudiantes de la pública que decían, ve, estos muchachos de la Universidad Javeriana se están solidarizando, o podemos convertir también a la Universidad Javeriana, que ha sido siempre esa universidad de élite, todo eso, la podemos convertir en una parte de esta protesta. Eso para nuestros muchachos fue un dulce, o sea, eso para nuestros muchachos fue una cosa que de repente ellos entendieron y dijeron, mire, por primera vez como que nos están teniendo en cuenta. Una de las cosas que sucedió por todas las acciones, porque yo ahora ando con la gente de la Defensoría del Pueblo para arriba y para abajo, sí, cuando vienen los muchachos de la pedagógica, que son muchachos muy avesados, digamos que son personas que sí saben, perdón, lo tengo que decir, los nuestros no tienen ni idea de cómo se hace una protesta, no tienen la menor idea, sí, la menor idea. Cuando llegan los muchachos de la Universidad Javeriana, de la pedagógica, que sí saben, nosotros no sabíamos qué hacer vestiditos de blanco, tal. Y entonces pues, lo único que se nos ocurrió fue, bienvenidos a la Universidad Javeriana. O sea, no teníamos idea de qué estaba pasando. Y yo empecé a ver como cosas. De repente venía la policía detrás, y yo quiero que ustedes entiendan que es que cuando un joven de estos, de cualquier universidad, ve a un policía de la policía militar, su transformación es física, o sea, la rabia que les da, no los bajan de cerdos, es lo primero como los reciben, llegaron los cerdos, dicen, y vienen a reventarnos. Mi decano, el padre Munera, que se lo conoce, claro. regente de acá, de repente yo lo veo en acción, al padre Munera vestido de blanco, con cachuchita, el escalvo, entonces tenía con ese cachucha, salió con su clergyman, salió, y yo lo veo con una bandeja de sándwiches, de emparedados. Y salió a la calle, y yo le dije, padre, le ayudo. Y nos fuimos, ahí no estaba la policía militar, pero estaba la policía, y los muchachos ya estaban así, y dijimos, vamos a empezar a repartirles sándwiches a los policías, ¿verdad? A los policías, y entonces los muchachos furiosos con nosotros, pero si vienen a pegarnos, pero si vienen a no sé qué. Ellos no entendían que lo que estábamos haciendo era tenerlos 3 minutos ahí comiendo mientras estos muchachos se podían ir. Se podían ir porque el momento en el que eso pasa es algo, es una furia que ustedes no entienden. Entonces, ¿por qué estoy llamando a esto? Porque yo todavía, por eso es el presente que no conozco, como que hay un grupo de gente que nos tiene el rectorado como tratando de vivir. Traten de contener, como que no pasen cosas, como que todo eso no me convierte en un defensor de derechos humanos, ni muchísimo menos. Pero traten de comprender, y una de las cosas que me he dado cuenta es que precisamente esta universidad privada, digamos, tiene una cultura muy
de comunicaciones y de cosas que hacen entre ellos para planear esto, que todavía no está muy elaborada. Y yo lo que les he preguntado es, por favor, organícense como un movimiento para saber qué es lo que quieren. Claro. Los pequeños resquicios que estamos abriendo son esas. Ujú. Yo no estoy mediando, yo no estoy negociando, pero creo que sí estoy tratando de entender un diálogo que yo llamaría como intercultural, en Sí. este caso, Sí. entre personas de la universidad pública que ven algo que los javerianos todavía no entienden, las javerianas todavía no entienden qué es, personas de la universidad privada que se están acostumbrando a un movimiento que les quiero decir, está comenzando aquí como está comenzando en América Latina. Claro. Es decir, si nosotros esto lo estamos pensando hacia el futuro, en estas conflictividades, lo que estamos viendo es que esto acaba de comenzar. Y estamos en la oportunidad de entender qué es lo que pasa, junto a una cantidad de negociaciones en el ámbito, digamos, más institucional, por las cuales, por ejemplo, por pura hablar, hemos logrado como que la fuerza pública se repliegue de forma que los estudiantes no las vean, al menos al principio de la cosa, y que no comience lo que pasa cuando eso sucede. Entonces, diálogo intercultural, claro, siempre pensamos, ¿verdad?, en nuestro trabajo de campo, además, en este momento de este país y de este continente, una de las cosas más importantes es que justamente en ese movimiento estudiantil que se está gestando, en eso que en las instancias del gobierno llaman la protesta, pero es que son muchas protestas que son típicas de los países en posconflicto, además, estamos empezando a entender que ese componente intercultural del diálogo es fundamental para entender qué es lo que está pasando. Por ahora, lo único que tenemos son intuiciones, corazón. Salimos. Salimos a ver qué pasa. Hablamos con los señores de la policía militar diciéndole, mire, estos no saben en qué se están metiendo, por favor, manténgase ahí, manténgase lejos, pero son puras estrategias de contención. Creo que la resolución de conflictos con ese enfoque que tú estás sugiriendo nos permitirá un poco más entender y ahí sí tomar unas medidas preventivas, porque lo que no quiero es que las tomemos cuando pase algo verdaderamente grave. Ayer hubo 20 detenidos, heridos, una cantidad de cosas, porque entonces ya no se citaron aquí, sino que pasaron por aquí y se fueron a pelear a la Universidad Nacional. Y ahí están nuestros muchachitos. Y se van atrás. Y ahí en ese momento uno lo único que les puede decir es, por favor, cuídate. Pero no sé qué más decirles. Entonces estamos como tratando de precisamente entender que ese diálogo social que tiene componentes interculturales, ojalá nos ilumine para saber qué es lo que va a pasar antes de que pasen tragedias, porque la protesta igual va a seguir. Y es algo que es un derecho y eso tenemos que acostumbrarnos. Ahora, que no pase algo terrible me parece que puede ser por el lado de entender que estamos hablando con personas que no comprendemos y que no conocemos, por lo menos para mí todavía son un misterio. Eso es muy interesante a partir de tu pregunta, Carlos, el tema del diálogo intercultural, porque en la perspectiva del mañana, yo he planteado el diálogo con comunidades campesinas, pero también el diálogo de las tecnologías, de lo digital, de las comunicaciones, con la cultura y el sufrimiento de todas estas personas alrededor del tema de memoria. Y el profesor ha mencionado perfectamente y yo estoy hablando de Montes de Varía, donde tengo que irme en avión, pero él está hablando de el diálogo intercultural pasando la calle. Claro. Pasando la calle. Cuando yo estuve aquí en Ático, director, yo tuve, una de las frustraciones que tuve fue que no, y yo lo quería hacer, tender un puente de creación con la universidad pública. Porque además me habían está invitado. Al frente, la Universidad Estatal es el edificio que está exactamente al frente. Y he pasado porque estaba en algunos foros y me ha encantado la capacidad que tienen los muchachos también de crítica, de debate, de las ideas, etc. Pero quería hacerlo en torno a la creación, a la creatividad. No se pudo, pero ¿sabe quién lo hizo? Lo hizo uno de los mejores cineastas del siglo XX aquí, en este sitio, sentado aquí, estaba ahí, ¿dónde? Él vino, Abbas Kiarostami, el director iraní, aquí, a este salón, y un mes estuvo aquí en Ático invitado, y estuvo con latinoamericanos, como estamos hoy, con quienes nos sentimos totalmente cercanos. Y yo le pregunté, y yo me entré aquí cuando él vino a la primera lección, venía de Bagdad, y dijo, yo vengo desde Bagdad, vengo de un país muy lejano, he pasado muchas horas para llegar aquí,
esta es una reunión sobre cine y vengo a decirles que yo no sé nada. Así comenzó, del cine. Ya a los 3 días, las señoras que nos atienden el café y la señora que hace el servicio ya nos saludaban. Buenos días, Abbas. A una figura del cine mundial, Abbas. Bien. A los 10 días yo le pregunté, Abbas, ¿cómo te parece el ático? Listo. Entonces me respondió esta frase: en cada lugar veo una locación. En cada rincón veo una locación. ¿Por qué los alumnos estaban, cuando les planteó hacer un pequeño documental de 3, 4, 5 minutos, entonces buscaban que el Amazonas, los más se encaramaban por allá, los montes, etcétera, los sitios más exóticos? Y él le dijo, pero ¿cómo? Es que no tienen que salirse de aquí, si por aquí están pasando los obreros. No es más sino subir aquí y ver la cantidad de obreros que están trabajando ahí, y bajan y suben y hablan y comentan y hablan con sus lenguajes, etc. Bueno, pero ahora, después de que él murió, de que Abbas murió, y que ya es considerada una de las grandes figuras del cine del siglo XX, recuerdo que hay un documental, lo hubiera traído porque sube a 3 minutos, que a él le gustó y que él coordinó todos los trabajos de todos los muchachos, los coordinó él, con él trabajaron. Y se ve el inicio de una muchacha que trapea aquí este lado, de ático, que son vidrios, ¿vieron? Sí, que son vidrios. Entonces la toma la hacen desde abajo, desde el piso 4, y lo que se ve es como una sombra que va pasando así, pero ya, claro, uno intuye que es alguien que está trapeando. Y trabaja sobre eso. En algún momento, estoy hablando de 4 minutos, la señora baja aquí donde las personas se cambian de ropa. Y ella se cambia de ropa, de la ropa de trabajo, y se pone su traje normal y coge unos libros, y baja las escaleras y camina, y la cámara va detrás caminando la calle, la 7ª, y pasa al otro lado y sigue caminando y entra a la Universidad Distrital y sube las escaleras y entra a un salón, saca un cuaderno y empieza a escribir. Ese es el documental. Es de una belleza. Ahora lo recuerdo, y quizás para estos muchachos o para el proyecto de ustedes puede servirles ese material, que fue codirigido nada menos que por Abbas Queiroz también esta sala. Y con nuestros equipos y con nuestros de ático. Esa es la interculturalidad, el diálogo tensionado, complejo, para encontrar puntos comunes, pero también para resaltar diferencias, distancias que puedan ser caminadas. Planteen ustedes como comunicadores consignis desde la perspectiva de la iglesia y perspectiva de la cristiandad, y observen las cercanías que hay a estos tipos de planteamientos que estamos haciendo. Nos quedan 15 minutos y yo quisiera abrir el salón para que ustedes puedan también hacer parte de la conversación y hacer sus preguntas o sus comentarios. Sí, tengo una... Si te quieres identificar y de dónde vienes. Sí, mi nombre es Gustavo, Gustavo Winkler, soy de Argentina, Signis Argentina. Bueno, primero, antes que nada, un agradecimiento por todo este proceso que fueron de todos estos días que estuvimos aquí, que también no solamente nos permitió ver este panorama sobre lo que es Colombia, y también todo lo que hemos roto de nuestro imaginario al estar aquí, porque lo vivencial supera totalmente lo comunicativo, que a veces nos llega y que a veces está totalmente, a veces manipulado o está muy recortado, y esto es como una oportunidad como para poder no solamente interpretar, sino resignificar todo lo que se está realizando y todo este proceso que estamos viviendo ahora. Hay una pregunta que la verdad parte mucho de mi curiosidad, por ahí es una pregunta muy fuerte, pero creo que lo tengo que hacer porque creo que estoy ante
los interlocutores más adecuados para esto. Y es sobre cómo se puede lograr una construcción de paz, si es necesario para lograr una construcción de paz, una reconciliación, o mejor dicho, una comprensión en un diálogo intercultural, pero con los victimarios, con los actores involucrados, dentro de lo que son crímenes sistemáticos, como lo que se nombraron sobre vejámenes sexuales y eso. ¿Cómo se puede llegar a ese tipo de diálogo y cómo se puede superar el diálogo a la comprensión? Y si hay una etapa de reconciliación antes de después de eso. El ¿Quién profesor quisiera es el que iniciar? aparte porque debe conocer mucho de eso. Ahora sí voy a responder como profesor. La reconciliación de la que se habla, digamos, en el ámbito de las transiciones, es una reconciliación política, Gustavo. Entonces es un proceso colectivo que hay que entender, es en ese contexto, es en ese contexto. Entonces casi que, y otra vez me voy a burlar de mí, ¿cierto? Voy a responder casi que en sueco. Una de las cosas que suceden cuando se entra en estos procesos es que se plantea como una suerte de concepción común sobre un pasado que de alguna manera tiene mucha atención con esta palabra que voy a utilizar, pero que se plantea un principio de casi corresponsabilidad en la construcción de un pasado para luego plantear un futuro de coexistencia. Ahí es donde se define la reconciliación política y la debes entender como ese proceso colectivo. Entonces, mucha atención, uno no hace todas estas, que esa es una maña de los estudios sobre paz. Yo no sé si ustedes han mirado la literatura, pero la literatura de estudios de paz de lo que habla es de guerras y de violencias. Eso es una cosa terrible. La literatura de estudios sobre paz no habla de paz. Pero si para algo sirviese la literatura tradicional y los estudios que se hacen para hacer esas descripciones de violencias, es porque tú, cuando identificas un evento de violencia, estás definiendo dos cosas que son muy importantes. Unas responsabilidades hacia el pasado, porque la violencia no solamente tiene un lugar, pero unas responsabilidades hacia el pasado que se tienen que proyectar hacia los actos reparadores. Es decir, nosotros y nosotras no tendríamos ninguna posibilidad de entender estas transiciones si únicamente lo hablamos, ¿cierto?, desde el ámbito de la moral. Porque, por ejemplo, la verdad de esa reconciliación o la verdad que está construyendo nuestra comisión, ¿cierto?, no es la verdad, es una verdad que también es política y es la que permite hacer esa transición de la guerra a lo que esperamos que sea la paz. Pero tú entiendes que ahí, ojo, que no estoy hablando yo, por favor, bueno, igual estoy hablando yo, pero a lo que me refiero es, fíjate que allí no estamos apostando tanto a una discusión que sea moral en el sentido profundo de ello, sino que más bien tenemos una serie de discusiones no morales, es decir, políticas, que para lo que sirven es para la transición. Y ahí las voces de los protagonistas son muy importantes. La gente que hemos trabajado en campo, como sé perfectamente que lo ha hecho el profesor Remy, como los procesos de diálogo que estamos llevando a cabo en zonas muy divididas de este país. En este momento estamos recorriendo este país para arriba y para abajo, en otro momento podemos charlarlo seguramente, pero una de las cosas es que nos hemos encontrado con que hay gente que inclusive prefiere saber qué es lo que sucede. O inclusive, pero eso sí no se lo puede decir nadie, ¿no? Inclusive dice, mire, yo prefiero perdonar con tal de saber qué fue lo que pasó. O el ejemplo que para mí me parece más, creo que ilustrativo de todo esto, es como personas que les plantearon que que la reincorporación a la vida civil de personas que habían estado combatientes iba a hacerse de manera comunitaria. Y yo decía, pero eso moralmente, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le van a poner a vivir a su victimario cerca o a víctima cerca? Y muchas veces, fíjate que ahí lo que hay es una razón práctica. Gustavo, lo que decía la gente, yo prefiero saber dónde está y no saber. ¿Sí ves? Entonces, en ese sentido, fíjate que ahí, claro, entran una cantidad de acciones y de cosas que realmente son imperdonables. Pero es que Jacques Derrida dice, perdonar es hacer lo imposible. Eso es de lo que se trata, ¿verdad? Pero eso no es nada que yo pueda enseñar. Ahora,
Ciertamente y seguramente por cuestiones que tenían que ver con esa mala propaganda que se le hizo al acuerdo en su momento, que derivó en lo que derivó. O sea, no era mala, era perversa la propaganda. Lo cierto es que los crímenes sistemáticos y los crímenes que llamamos de lesa humanidad jamás estuvieron excusados, ni iban a ser excusados del acuerdo. Eso jamás iba a pasar. Y eso, para eso hay unas instancias que justamente ya pertenecen a una justicia de otro estilo que pues que eso lo tenían claro. O sea, no era cierto que los crímenes de lesa humanidad fueran a ser excusados dentro del acuerdo. Pero eso, decir eso, fue una de las cosas, decir que sí iban a ser excusados fue una de las cosas que estoy seguro llevaron a que muchas personas escogieran el no sobre el sí cuando tuvimos que refrendarlo. No, si quieres más preguntas. Muy bien, Rafa. Buenos días, soy Cristina, soy de Paraguay. En Paraguay está comenzando un grupo que se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo, que en Paraguay lo consideramos como básicamente las FARC. En, digamos, comparación, el miedo, y con vergüenza tengo que decirlo, que se tiene en Paraguay es: no queremos ser como en Colombia, no queremos llegar a eso. Esto se da desde hace 20 años, es una situación nueva que comienza en regiones pobres del país, donde no hay acceso a la salud, agua potable, educación, no hay rutas. El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo se presenta como un representante, entre comillas, de estos pueblos más desfavorecidos, en contraposición a la clase rica que tiene sus estancias en esas tierras y está eliminando al sector campesino, a los indígenas y demás. Eso hace que en ciertas circunstancias mucha gente los tome como buenos, entre comillas, o tenga una suerte de simpatía con ellos. Sin embargo, este grupo opera con secuestros de ganaderos, asesinatos y demás. En este momento hay 7 personas que eran cabecillas de este grupo que están presas con condenas. Incluso la legislación de Paraguay se ha cambiado con base en esto. Pero mi pregunta particular es: nosotros estamos comenzando, digamos, esto en nuestro país. ¿Qué acciones se podrían tomar? No digo como ejemplo, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué acciones se podrían haber tomado aquí en Colombia para evitar, por ejemplo, un conflicto de este tipo? Lo que puede resultar interesante es que mientras se puede hablar de posacuerdo, aquí se habla de posibilidades de inicio. No posibilidades de acuerdo, sino posibilidades de inicio. Las estancias. ¿No? Miro no miro el ejército por ahora que se está formando, sino miro las otras palabras que usted dijo, las estancias. Me pregunto qué son las estancias. ¿Son latifundios? Latifundios, bueno, sí, de sectores ganaderos que toman, bueno, entonces vamos estancias, vamos sectores ganaderos, quiere decir un tipo de generación de riqueza legítima, etcétera, pero a partir probablemente de variaciones en la tierra del entorno, que suele hacer la ganadería extensiva, propiedad de la tierra, sectores campesinos, quizás sectores también étnicos, años de relaciones que se van tejiendo entre la sociedad. Los medios a veces miran el ejército, pero no miran todo esto, que es el entorno en el cual se está generando un conflicto. Y si no se trabaja sobre el entorno, entonces sí le podemos contar cómo es el conflicto, y cómo son las bombas, y cómo son los asesinatos, y otros pueden contarlo con muchísimo más dolor que el que uno personalmente pueda vivir. Entonces ese es el punto que a mí me preocuparía con relación a estamos queriendo que la fiscal general de Paraguay venga a Bogotá a estar en la JEP porque estamos organizando un seminario
sobre el tema de los asesinatos de periodistas en Colombia y la investigación criminal. Y tengo entendido que la señora fiscal general del Paraguay fue una de las fiscales que investigó un caso, si no estoy mal, del periodista Medina, del asesinato del periodista, y queremos conocer esa experiencia. Ayúdenme por favor a que la señora fiscal general esté propensa a que venga a la Justicia Especial para la Paz, a que hable con los fiscales, que soy un hombre también pragmático, que busca. La primera cosa que hice esta mañana fue escribir a la Justicia Especial para la Paz, comunicarme con el oficial de UNESCO en Montevideo, pedir ayuda para que pueda venir la fiscal de Paraguay, pero fuera de ese butat pragmática. Creo que es el entorno. Y si se revisa bien la historia de Colombia, se observará que los dirigentes de este país también tuvieron muchos problemas para decidir en determinados momentos cosas que en el tema de los entornos no hubieran permitido el avance de esos tipos de movimientos. Es lo que tengo que decir. Cuando en 1982 los procesos de paz comenzaron como los conocemos hoy, fue la primera vez que uno puede hablar de que hubo un proceso de paz como tal. Un presidente que teníamos que decía cosas a veces bonitas, dijo una cosa que seguramente era muy asesorada por personas que sabían de negociación. Él dijo: la guerra en este país tiene unas causas objetivas y tiene unas causas subjetivas. Las causas subjetivas son, por supuesto, las que tú no compartes. Es decir, yo me entiendo que hay unas personas que están en la guerra, que llevan a cabo este tipo de acciones, pero cuando tú dices hay unas razones objetivas detrás de esto, lo que estás diciendo es: uno podría imaginarse que alguien quisiera cambiar ese entorno de injusticia por las armas. Fíjate que ahí lo que estaba haciendo Belisario Betancur, ese presidente, lo que dijo es: mire, cuando uno concede un poquitico de razón a su adversario, ese poquitico de razón es ese acto de humildad que te permite comenzar a pensar en construir un acuerdo. Y eso fue una lección muy importante. Salió mal como muchos de esos procesos, todos comenzaban y acababan en actos violentos, pero fíjate que ahí estoy diciendo cómo la institucionalidad en ese caso abre una... Tú lo que haces es todo el tiempo buscar grietas, como cuando salimos a la calle buscamos cuál es la grieta que podría como enternecer ese momento. Ahora bien, me voy a tomar de esta idea. Este país, paz o no paz, es un país en el cual el 1,5% de la población posee el 51% del territorio. De ahí en adelante, tú entenderás que la cuestión de la concentración, que es lo menos cristiano tal vez que existe en este país, pues sigue siendo una razón objetiva. Y en ese mismo sentido entenderás también cómo, por ejemplo, las versiones sobre la lucha armada son tan particulares. Yo creo, ojalá haya quedado claro, yo soy más bien una persona proclive al acuerdo, soy una persona que no cree en la violencia, pero tampoco soy tan suficientemente ingenuo como para no reconocer, por ejemplo, que este era un país más seguro ambientalmente cuando había FARC. Porque resultaba que, por ejemplo, esos señores cuidaban una cantidad de sitios en donde las empresas privadas no podían entrar. Los típicos acuerdos de paz liberales que se han conseguido en este continente, que son ejemplos para que nos copiamos además, son típicos acuerdos de paz que lo que privilegian es la inversión privada, que privilegian, por supuesto, la libre competencia, pero es que para competir libremente hay que ser libre, que ese es otro asunto, ¿cierto? Y que además tienen una gran énfasis en el derecho de los derechos humanos, es decir, más en el derecho que en los humanos, ¿cierto? En el derecho de los derechos humanos y en la construcción de instituciones. Si uno tuviera que mirar esto para atrás y ser como siempre, somos más inteligentes después, ¿cierto? Como una cosa que uno no podría desconocer es que los acuerdos que se firman en este continente son todos acuerdos liberales y en algunas ocasiones neoliberales. Porque si tú empiezas a mirar, por ejemplo, el papel, el ausente, digamos, enfoque no de género, feminista, que se necesita para estas cosas. Si tú empiezas a mirar, por ejemplo, el lugar de la niñez, todo eso, tú empiezas a mirar que lo que hay es un acuerdo típico liberal aquí. Eso creo que es una lección para que si se abre esa grieta,
a lo mejor se planteara un diálogo que fuera un poco diferente. Porque parte de las situaciones que suelen no cambiar, el gobierno cuando estaba negociando lo dijo clarísimo, el ministro plenipotenciario en Noruega dijo, lo que no se va a negociar en este país es el modelo económico. No, pues, primera cosa. Eso fue la primera cosa que dijo, su discurso fue ese. De ahí en adelante tú entenderás que el tipo de acuerdo también te explica muchas cosas que tenemos hoy. Ahora, estoy hablando del futuro que no conozco, me encantó eso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, fíjate, Cristina, si se va a plantear ese diálogo, hay que reconocer las condiciones objetivas, por una parte, pero saber que este continente está lleno de alertas tempranas sobre lo que no tiene que pasar. Y que las 10 ciudades más violentas del mundo están en América Latina, en países que han tenido acuerdos de paz exitosos. Seguramente ustedes vendrán de algunos de esos. Que no nos atrevemos a llamar la situación de México conflicto armado, pero porque la teoría no da para eso. Pero eso en todos los sentidos es una competencia territorial entre dos facciones organizadas, además, una legal y una ilegal. Fíjate, hay que ser más atrevidos y atrevidas en ese sentido. Y eso también me parece que requiere de una visión poco sur en la forma como estamos imaginando lo que pueda ser esta construcción de esos acuerdos. Quizás la alerta más temprana sea que los países más inequitativos de nuestro continente son católicos. Bueno, sí.